Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñenme a ver Mario Bros. Seguro que varios de ustedes lo rejugaron en lo personal desde que tenía el Family Game. Ahora, ¿podrá esta adaptación superar todas nuestras expectativas como película de un videojuego? ¿O tendrá ese sabor amargo que nos deja este tipo de adaptaciones? Comenta qué peli basada en videojuegos fue una decepción total para ti. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Bueno, vamos a jugar. Todo comienza en algún universo con nuestro enemigo Koopa. Sé que se llama Bowser, pero nosotros le diremos el Koompa. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Él llega con su poderío en una super nave lleno de guerreros para atacar el castillo de los pingüinos. Los pingüis atacarán con todo lo que tienen, lanzando bola de nieves. Esto no le hace ni cosquilla al Koompa. Sin embargo, usa el poder de Kamek para inmovilizarlo. Todo para poder obtener la estrella y volverse invencible. Pero volvamos al planeta Tierra, donde los hermanos Brother hicieron una publi de plomeros, ya que abandonaron su trabajo. Su ex jefe, Jorge, estaba allí y se burlaba de los bros por el comercial, hasta que se mete con Luigi. Le dice que ni siquiera lo van a llamar y Mario lo defiende. Y Jorge le dice que no es nada y que jamás será alguien. Chondeo y se enojó, loco. Pará, se fue. Suena el celular y es su primer cliente, que tiene problemas de tuberías. Su auto no arranca, se van corriendo hasta allá atravesando varios obstáculos. Al llegar y subir, Luigi sin querer pisa el juguete de su mascota, provocando el enojo de Firulai. Al solucionar la fuga, el Firu los quiere atacar provocando más fugas por los golpes. El Khan no los quiere para nada y se lanza a atacarlos y casi cae por la ventana. Cuando llega a su casa a cenar, todas las flias se burlan de ellos por el comercial, también de su traje colores y esos guantes blancos. Mario le pregunta a su padre qué opina, al que contesta que está loco por dejar un trabajo estable y seguro por un sueño imposible, y lo peor, que arrastra a su hermano. Mario estaba todo deprimido jugando el Nintendo. Luigi le dice que no haga caso. Es que Mario está harto de que le digan que no puede hacer, que esto, que ni lo otro. Está harto de sentirse pequeño. Pero por suerte hay una refuga en Brooklyn. Es la oportunidad para que los bros se conviertan en héroes. Pero no todo sale como esperaban. Al entrar por la alcantarilla debían llegar hasta la válvula de presión y cerrarla. Al caer se rompe una pared y ven una instalación nunca antes vista. Deciden explorarla cuando Luigi se topa con una de color verde y desaparece. Mario va a buscarlo y resulta que termina siendo absorbido también. Allí entran a un nuevo universo. Para su suerte puede encontrar a Luigi. Trata de calmarlos, dice que todo estará bien mientras estén juntos, pero por desgracia se termina separando. Luigi a un lugar todo oscuro y tenebroso y Mario cae en el reino champiñón. Cuando estaba por tocar un hongo azul, le advierte un honguito llamado Toad que no puede creer que un hombre honguito le esté hablando. Creía que era un sueño, pero este le golpea, mostrando que no es para nada un sueño. Mario le cuenta que está buscando a su hermano, pero cayó en un tubo de lava y niebla. Este honguito le dice: ¡ay no! Está en el territorio del Koompa, el ser más aterrador y despiadado, pero tranquilo, que conoce a alguien que puede ayudarlo, y ella es la princesa. Al mismo tiempo, Luigi estaba buscando a su hermano en la tierra terrorífica del Koompa. Sale aterrado al ver a una tortuga en forma de calavera, pero lo peor es que si es atacado, este se vuelve a regenerar. ¡Corre, perra, corre! Habiendo ya muchos de ellos, no queda de otra que huir lo más lejos posible. Así llega hasta el castillo abandonado. Estaba al fin a salvo, aunque atrás hay otros seres que lo van a atrapar. Algo anda mal. El honguito guía a Mario por todo el reino. Aquí veremos varias referencias del videojuego, pasando por varios bloques flotantes, tuberías que te llevan para cualquier lado, dejando una y otra vez agotado a Mario, llegando al fin a la parte superior del palacio. Los guardias no le dejan pasar, así que el honguito le dice ¡ah, no! Y él les cocina alta comida, distrayéndolos para que Mario cruce. Otros guardias lo ven y lo persiguen. Al mismo tiempo, los honguitos estaban todos reunidos, mostrando que el Koompa se estaba acercando al reino champiñón, provocando el fin. ¿Y la princesa? ¿Qué hará la princesa? Bueno, ella dice que va a poder detenerlo porque pedirá apoyo del reino de los Kong, pero antes deberá convencerlo. Pero dicen que jamás lo apoyarán, pero Peach está convencida de que puede convencerlos. Ahí mismo se cruzan con Mario y ella lo tira de una al piso. Los honguitos
lo atrapan. Peach dice que lo liberen al ver que es un humano y uno le pega una patadita. ¡Pará! ¡Aguantá, amigo! Sorprendida Peach de que es un humano, aunque un poco pequeño, Mario le pide ayuda para rescatar a su hermano, que lo tiene el tal Koopa. Peach le dice que es un loco desquiciado y que podría hacerle daño si decide enfrentarlo, pero que no se preocupe, que ella planea vencerlo. Peach pide ver de qué está hecho Mario para que él pueda unirse a su equipo. Lo lleva a probar a un nivel, al mejor estilo del juego, donde Peach lo pasa prácticamente sin dificultad. Si Mario lo logra hacer, lo mismo estará listo para ir con ella. Pregunta cómo podría saltar de esa manera. Demuestra que es con un champiñón que le da poderes. No quiere comérselo, así que Peach lo obliga. Así se hace más grande y fuerte. Ahora sí, está listo para hacerlo, pero cae y le explica que si lo golpean, pierde el poder. Así Mario intenta una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Algunos centímetros más tarde. 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Hasta que esperen. Miren, vamos bien. Mario, vamos, capo. Lo va a lograr, pero se hace el canchero y sí, lo atrapó. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. En fin, Peach lo alienta, que a ella también le costó, pero Mario es más astuto y le dice que seguro lo hizo en la primera. Y así fue, pero al menos casi logró animarlo. Mientras tanto, el Koopa le dice a su ejército que van a conquistar el reino champiñón, que harán posta todo, pero que pedirán matrimonio a Peach. Esto no le copa mucho a las tortugas. Le dice, pero Koopa, ella lo odia. Sí, pero eso me gusta más de ella. Y encima, cuando le enseñe la estrella, pero si dice que no, destruiremos todo. Lo tienen capturado Luigi y allí tienen recuerdos de cuando eran niños, donde Mario siempre estaba para protegerlo. Al otro día, Mario y Peach van a pedir apoyo de los Conco. En su viaje se les une el honguito, prometiendo que los va a proteger. Voy a protegerlos. Cruzan por varios lugares. ¡Ay, miren! ¡Hay varios Yoshi! El Koopa estaba en modo tóxico, cantando temas de amor para Peach. Re obsesivo el chabón. Bitches, 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 bitches. Cuando descansan, Peach le cuenta que no sabe de dónde viene, pero que también es humana. Los honguitos la cuidaron, la criaron y cuando estuvo lista la nombraron su princesa. Así que Mario le dice que tal vez ella vino del mismo mundo que él. Estos seres llevan a Luigi directo al Koopa. Él le comenta que se casará con una princesa, pero que hay un problema. Alguien con bigote está viajando con ella. No quiere decir que es su hermano, pero lo tortura. Tira tanto del bigote que no le queda de otra que contarle la verdad. El Koopa jura que lo asesinará delante de su hermano. Lo pone en prisión y ahí estaba todos los demás, bajo mucha lava y una especie de estrella tierna que estaba más chapa que yo, anunciando que pronto todo terminará. Ahora sí, Peach, Mario y el honguito están en el reino Kong, donde un gorila lo atiende y Peach le exige que lo lleve hasta el rey, donde este presiona el acelerador a 420 saltando hasta una catarata. Lo recibe Cracky Kong. Peach le pide su alianza, pero le dijo que no, hasta que Mario le dice que no se irá hasta que entreguen sus tropas. Se larga a reír y le propone que si derrota a su hijo, ellos se unirán. Mario va a enfrentarlo y Donkey Kong hace su presentación bailando y moviendo sus pectorales. Lo bueno que para que el enfrentamiento dure más, repartió poderes por toda la arena. Ahora sí, a pelear en la primera, que salta para enfrentarlo con los recaga beef. Ya valió. Pero Mario, lejos de rendirse, golpea una caja de poder y tenía un champiñón azul que lo vuelve pequeño como Atman. Tocaría la planta de fuego pero con la apaga. Y así es golpeado todo el tiempo hasta que le pega terrible gancho. Peach le indica que golpee esa caja convirtiéndose así en Mario Gato. Con no aguanta la risa al ver que es un gato, pero ahora Mario es más ágil y fuerte, dejando atrás toda la risa. Al fin Mario logra vencerlo y todo el reino Kong lo ovaciona. Peach admira su perseverancia al no rendirse. Cracky avisa que el Koopa llegará pronto al reino champiñón, que por suerte él conoce un atajo y para eso necesitan kart. Rápidamente vemos a la princesa de Mario creando su kart, haciendo referencia a su mítico juego de Mario Kart. ¿Cuántas veces dije kart? Vaga la redundancia. Nah, me muero, mira eso. Y el honguito... ¡Aguantá! Preparados para ir hacia el reino champiñón. El Koopa sigue re obsesionado con la princesa.
Mientras practica, es interrumpido por un guardia que le dice que la princesa logró convencer a los Kong, que se dirige al reino champiñón. Mario se asusta a no ver más camino, pero le dice que acelere y lo hizo, así logró llegar hasta el otro lado. Peach le pregunta si existe algo parecido en su mundo. Está claro que no, y le dice tampoco existen tortugas malvadas, ya que en la tierra son mascotas, que la invita a ir para mostrársela. Pero jueves, sonó raro eso. Y Kong le dice, nah, la estás coqueteando a la princesa, no te va a dar bola. Y el honguito le dice que sí, que sí, que sí. El Koopa manda a su tropa con Kart, allí se enfrenta al igual que el juego. Mario decide separarse, pero uno de ellos lo persigue y le tira sus dardos, destruyendo así sus autos. Por suerte Mario cae arriba de uno de los karts de esta tortuga. El honguito casi muere, pero Princesa lo rescata. Atrapan a Mario, este piensa que lo mató, pero la realidad es que no. Ahí llega Kong, Mario salta a su kart y Kong le tira un misil haciendo explotar. Pero este no murió y lo ataca con su poder. Kong y Mario cae. Ellos piensan que pasaron a mejor vida. Para completar, el Koopa logra capturar a todos los Kong. Mario y Kong mientras caen discutían. Kong es golpeado por una cubierta, dejándolo knockout. Mario logra salvarle la vida y hay algo peor. Abajo un pez gigante que se los come. Peach llega con el honguito avisando que el Koopa llegará pronto, que evacúen la ciudad. Ella lo mantendrá ocupado. Pide que se vaya el honguito, pero él dice que no dejará que le hagan daño. Cuando llega el Koopa le dice a la princesa que es valiente como siempre y que ahora tiene la estrella que robó para ellos dos y lo hizo por amor, que dominará el mundo juntos y le pide casamiento. Nada que ver. Pero al rechazarlo tortura al honguito, así que Peach no le queda otra que aceptar por el bien de los demás. Mientras tanto, la estrellita, que está más chapa que yo, sigue siendo optimista a pesar de que todos se van a morir. Sigue como si nada. Luigi se pregunta dónde estará Mario. Cuando Kong y Mario están en el estómago de esta especie de Moby Dick, Kong sigue enojado con Mario por terminar ahí, que no es nadie, que su padre tenía razón y golpea tanto que provoca una mini tos en el bicho. Así salen expulsados cuando comprende su misil. En el casamiento de Peach estaba la ceremonia y el Koopa pide bajar a los prisioneros para matarlos. Peach se recalienta y le dice que nunca se casaría con un monstruo. Saca desde las flores una que le da el poder de hielo, dejándolo así congelado, y a la vez detuvo que siga bajando a la lava a los prisioneros. Ahora jugarán en modo cooperativo Mario y Kong, derrotando a todos sus enemigos. Mario se transforma en Colitas. Sí, vuela. Entre nosotros ya sé que no es Colita de Sonic, obvio, pero tiene semejanza. La princesa Peach agarra una lanza con fuego. Cuando lo arroja, enciende la mecha de una bomba. Explota golpeándola y dejándola sin efecto sus poderes. Encima se descongela las cadenas, pero el gorila logra hacerlo subir y Mario rescata a Luigi. El Koopa logra despertar y pide que lancen el vil balazo y que destruya el reino champiñón. Mario irá a evitarlo. Nada funcionaba hasta que le golpean el ojo. Así capta su atención y va tras él. Mario tiene una idea de desviarlo hacia la tubería. Así lo evade y este es absorbido, provocando una explosión tan grande que todos son absorbidos, llevándolo hacia el mundo humano. El Koopa estaba recaliente porque Mario estropeó todos sus planes. Mario casi agarra la estrella, pero Koopa no le deja y lo recaga a palos a Mario. Ahora se siente indefenso y parece que esta vez sí va a rendirse, pues se esconde, pero justo llega Peach y lo enfrenta junto con el gorila. En ese momento ve su publicidad donde son héroes. Eso lo motiva a seguir. Estaba dando una paliza a Kong, pero él le dice que lo deje. Luigi ve esto. El Koopa dice que no sabe cuándo rendirse y eso molesta mucho. Así Peach golpea a la estrella, Mario va tras ella y parece que lo quemó, pero en realidad esta vez Luigi lo protegió. Mario extiende su mano y así parece que los dos murieron y la peli terminaría acá, pero ellos juntos obtienen el poder de la estrella, haciéndolos súper fuertes y veloces. Y si le resulta familiar esto es porque vieron Sonic con los diamantes. Así los bros se enfrentan y le dan una paliza. Juntos logran derrotarle fácilmente. Peach le da el hongo azul volviéndolo pequeño y lo encierran en un frasco como una mascota. Reciben un gran abrazo de Kong y toda la población, y la familia está orgullosa de ellos. Vemos que se volvieron héroes de Brooklyn. Pasaron unos días y se despiertan para ir a trabajar, y al parecer ahora viven en el reino de los champiñones y se van directo al mundo de los humanos. Esto fue Mario Bros. La película. ¿Qué le pareció? Los leo en los comentarios. Y no te vayas, que aún quedan más resumen por ver. Se los dejo por acá.